Bien, buenas tardes. Como director general de la Fundación Ramón Areces, permítame que les dé la más calurosa bienvenida y agradezca muy de corazón su presencia en masa hoy, lo que nos congratula y nos justifica. Me da también enorme motivo de satisfacción reanudar los ciclos de conferencias con la Real Academia de la Historia. Se han convertido ya en una actividad compartida, recurrente y con un gran éxito que viene dado por el renovado interés por la historia y en especial por la historia de España, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Este no es ni mucho menos el único aspecto de la colaboración de la Fundación Ramón Areces con la Real Academia de la Historia, como sabe bien Chano Barrios, secretario general, al que doy una especial bienvenida, que se complementa esta colaboración con muchos otros proyectos, entre los que destaca la digitalización de los riquísimos archivos de la Academia y la colaboración estrecha con la puesta en marcha del proyecto del Portal de la Historia, proyecto novedoso e innovador que nos permitirá conocer aspectos de la historia de España en ciudades y países más allá de nuestras fronteras. Como verán ustedes, una aventura compartida que aspira a enriquecer y proyectar una historia de España no siempre completamente conocida y valorada. Y me refiero en concreto al tema objeto del ciclo de conferencias sobre la España y la independencia de Estados Unidos, los protagonistas, que de forma brillante, como siempre, fue inaugurado la semana pasada en la sede de la Academia con la conferencia sobre España y la independencia de los Estados Unidos que impartió doña Carmen Iglesias con su particular profundidad y sagacidad. Es este, sin duda, un tema del que no se conoce lo suficiente y con el que con este ciclo pretendemos contribuir a puntualizar el importante papel que jugó España en la independencia de los Estados Unidos. Incluso en aquel país tengo la impresión de que no se conoce suficientemente esta importante contribución de España a este proceso de independencia norteamericano. Estamos incluso pensando cómo exportamos este ciclo de conferencias a Estados Unidos para proyectarlo y difundirlo en aquel país. La conferencia de hoy, titulada La política exterior de Carlos III, que va a ser dictada por el profesor Ribot, será seguida el próximo día 25 de abril por la conferencia La independencia de los Estados Unidos y España en el escenario militar, que será impartida por el académico y colaborador de esta fundación, don Hugo O'Donnell. Por cierto, será en la sede de la Academia, para que no haya errores. Por último, el ciclo terminará en la sede de esta fundación el próximo martes 9 de mayo con la conferencia titulada En las trincheras del Imperio, Gálvez, Saavedra y Ezpeleta, que será impartida por don Gonzalo Quintero Sarabia, escritor, historiador y diplomático, además muy buen amigo, al que saludo hoy. La conferencia de hoy, como os he dicho, será impartida por Luis Ribot, académico de la Real Academia de la Historia, catedrático de Historia Moderna de la UNED desde 2005, Premio Nacional de Historia de España 2003 por el libro La monarquía de España y la guerra de Mesina. En el año 2021, la Fundación Ramón Areces y la Comisión Española de Historia Militar, con la colaboración de la Real Academia de la Historia, organizamos un ciclo de conferencias que tuvo por objetivo dar un nuevo impulso a la difusión de la colección de la historia militar de España. En este ciclo, Luis Ribot, académico de la RAC, pronunció la conferencia titulada El ejército español de los siglos XVI y XVII. Querido Luis, hoy juegas en casa. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a don Raimundo Pérez Hernández, embajador, director de la Fundación Ramón Areces. Muchas gracias por su bienvenida. Verdaderamente me siento como en casa.
Gracias también a quienes han organizado este ciclo, a la directora de la Real Academia de la Historia y también a los compañeros académicos y, por supuesto, compañeros y compañeras, y, por supuesto, a todas las personas que han tenido interés en venir a escucharme. Ciertamente, este es un tema interesante que conecta el de la política exterior de Carlos III con no sé hacia dónde tengo que dirigir esto para que pase ahora. Conecta con la problemática que vamos a analizar de la participación española en la independencia de los Estados Unidos. Bien, cuando Carlos III llega al trono en 1759, claro, antes han pasado toda una serie de cosas que conviene que recordemos mínimamente para entender lo que es la política internacional en este momento. Partimos de las paces de Utrecht, Rastatt, Baden, de mediados de la segunda mitad del segundo decenio del siglo XVIII, las paces que pusieron fin a la Guerra de Sucesión Española. Paces que establecieron un sistema de equilibrio europeo o de balance of powers, cuyas bases eran Francia y Austria, dos potencias continentales fuertes y tradicionalmente enfrentadas, quedando la Gran Bretaña como el fiel de esta balanza, el garante exterior desde su aislamiento insular y su dominio de los mares. Un sistema del equilibrio de poderes o balance of powers que no acabaría de ponerse en práctica hasta los años 30 a causa de la inestabilidad provocada por Austria y España, que aspiraban a rectificar algunas de las disposiciones de los tratados que pusieron fin a la Guerra de Sucesión. Los dos grandes conflictos internacionales posteriores, las guerras de sucesión de Polonia y de Austria, en los años 30 y 40 respectivamente, estuvieron regidos por dicho sistema, el sistema de equilibrio, que organizaba dos bloques a partir del enfrentamiento entre Francia y Austria con sus respectivos aliados. En la Guerra de Sucesión de Polonia, Inglaterra quedó al margen, tratando de ejercer el papel arbitral que Utrecht le había encomendado. Tampoco participaron Suecia y el Imperio turco, que eran dos aliados tradicionales de Francia en el Báltico y el sureste europeo. Pero sí lo hizo Rusia, potencia que comenzaba entonces a intervenir en la política europea y que se alió con Austria. La Guerra de Sucesión de Austria, la segunda de los dos conflictos que estamos analizando, fue más compleja, pues no solo supuso el primer choque entre Gran Bretaña y Francia desde la Guerra de Sucesión Española, sino que inició una de las pugnas que habrían de caracterizar la política internacional del siglo XVIII, el enfrentamiento entre ambas, entre Inglaterra y Francia, en las colonias del otro lado del Atlántico y en la India. En Europa, sin embargo, la gran novedad de esta Guerra de Sucesión de Austria de los años 40 fue la intervención arrolladora de la Prusia de Federico II, Prusia-Brandeburgo, puesto que el rey de Prusia es también duque de Brandeburgo. Esta Prusia es el otro nuevo participante, además de Rusia, en la gran política centroeuropea de aquella centuria. La aportación del ejército prusiano resultó decisiva para inclinar la balanza del lado de Francia y sus aliados, mientras Inglaterra acabaría respaldando a Austria. La paz de Aquisgrán, en 1748, sin embargo, defraudó las expectativas de muchos de los participantes y dejó sin resolver dos grandes cuestiones que ayudan a entender los conflictos posteriores: el enfrentamiento colonial entre Francia y Gran Bretaña y la nueva rivalidad surgida en el seno del Imperio Germánico entre Austria y Prusia. En el mapa ven los dos polos del enfrentamiento, Francia por una parte, Austria-Hungría por otro.
por supuesto, Brandenburgo, que es aquí, y Prusia, que están separados en este momento todavía. Por supuesto, Rusia, el resto. Se ve perfectamente esa división en dos bloques, por una parte Francia, por otro lado Austria, Hungría. Para España, las décadas posteriores a la paz de Utrecht resultaron positivas en la política internacional. Ya en tiempos de Carlos II, y una vez perdida la hegemonía anterior, los gobernantes de Madrid habían comprendido que la única forma de alcanzar sus objetivos era actuar en coalición o alianza con otros poderes, más allá de la tradicional vinculación entre las dos ramas, española y austríaca, de la familia Habsburgo. Es lo que continuaría haciéndose en el siglo XVIII, con la particularidad de que ahora, con un rey de la dinastía Borbón en el trono español, la alianza natural era con Francia, la gran enemiga del siglo anterior, si bien es necesario señalar que España estuvo casi siempre en un papel dependiente y subsidiario de Francia, con frecuentes recelos mutuos y también desconsideraciones por parte francesa. Con todo, la política de alianzas y coaliciones permitió a España reconstruir en los años 30 y 40, en esas dos grandes guerras de sucesión de Polonia y de Austria, reconstruir buena parte de su anterior predominio en Italia, con la diferencia fundamental de que ahora no fue el rey de España el que incorporó territorios italianos a sus dominios, algo que ninguna de las potencias europeas le hubiera permitido, sino que se trató del establecimiento de miembros de su dinastía, los hijos menores de Felipe V, en los tronos de Nápoles y Sicilia o en los de los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla, en el norte de aquella península. No sé cómo paso esto, es bastante más. ¿Hacia dónde tengo que mandar? Ah, gracias. Ahí tienen en rosa los territorios de los hijos de Felipe V y sus descendientes, los reinos de Nápoles y Sicilia y los ducados de Parma al norte. La alianza hispano-francesa fue también beneficiosa para Francia, que era además, como ya se ha dicho, el miembro dominante de la misma, pues España, con sus extensos dominios, su dilatada experiencia en América y su destacada capacidad naval, constituía un apoyo muy importante en su enfrentamiento colonial con Inglaterra. Las posesiones de Francia en el norte de América se habían reducido ya en Utrecht por las cesiones que hubo de hacer a Gran Bretaña, lo que anunciaba esa rivalidad colonial entre ambas, a la que nos hemos referido, y habría de ser un elemento más en favor de la alianza francesa con España. España interesada también en defender sus dominios americanos del expansionismo británico y deseosa de recuperar los territorios que se había visto obligada a ceder a Inglaterra en la Guerra de Sucesión, la isla de Menorca y Gibraltar. A pesar de que en algunos momentos, especialmente durante el reinado de Fernando VI, inspirado por el pacifismo, hubo un cierto acercamiento a Inglaterra, los contenciosos de España con ella eran numerosos. Asentamientos británicos en Honduras y Nicaragua, incidentes marítimos por falta de respeto al pabellón de los barcos españoles, apresamientos de barcos, entrada en aguas jurisdiccionales de la península ibérica, corsarismo protegido por las autoridades británicas desde la isla de Jamaica, intromisión comercial en los territorios americanos de España, incidentes en relación con la pesca de Terranova o hechos como la ya citada posesión de Gibraltar y Menorca componían una nutrida nómina de motivos de conflicto. A mediados de siglo, por tanto, estaban planteadas las cuestiones que habrían de determinar la política internacional durante el reinado de Carlos III. Antes de él, sin embargo, se produjo la que algunos autores han considerado una auténtica revolución diplomática, como consecuencia de un gran cambio de alianzas que acercó, por una parte, a los sempiternos enemigos, Francia y Austria, y por otra, a Gran Bretaña y Prusia,
vinculada hasta entonces con Francia. El ascenso de Prusia a Brandeburgo en el tablero internacional alteró sustancialmente la balanza de poderes establecida en Utrecht, pues la emergencia de un competidor de Austria en el noreste de Europa cambiaba los términos del pretendido equilibrio, lo que llevó a María Teresa de Austria a replantearse sus alianzas y acercarse a Francia, con el objetivo primordial de recuperar Silesia, que había perdido frente a Prusia en la reciente guerra. Mientras en Europa comenzaba a gestarse tan importante cambio de alianzas, las conflictivas relaciones entre Francia y Gran Bretaña en el mundo colonial llevaron a la guerra. Ya en los años anteriores había habido enfrentamientos entre ellas, tanto en América del Norte como en la India. Al otro lado del Atlántico, los conflictos provocaron en enero de 1756 la declaración de guerra por parte de Francia al no conseguir la devolución de las numerosas presas navales realizadas por los británicos. Unos días después, en Europa, Federico II de Prusia se alejó de la alianza francesa y firmó con Inglaterra el Tratado de Westminster, por el que ambos se garantizaban mutuamente sus dominios en el continente. Era un compromiso pensado sobre todo para proteger las posesiones respectivas de Silesia y Hannover en caso de que fueran atacadas. Es decir, un compromiso defensivo, del que además excluía la guerra marítima que acababa de declararse entre Francia y Gran Bretaña. La alianza entre Gran Bretaña y Prusia, que pasaba por encima del apoyo que había prestado ésta a los jacobitas británicos, es decir, los partidarios de la destituida dinastía Estuardo, indignó a Francia y precipitó el cambio de alianzas que acababa con el tradicional enfrentamiento franco-austríaco. La defección de Prusia era especialmente dolorosa, porque Francia había contado hasta entonces con ella y defendido sus intereses en la reciente paz de Aquisgrán de 1748, pese a la política cambiante de Federico II durante la guerra. El acercamiento se formalizó en el primer Tratado de Versalles de mayo de 1756, que era un pacto defensivo en caso de agresión de Gran Bretaña o sus aliados. El temor a Prusia llevó también a Rusia a unirse a Francia y Austria, con las que constituyó una triple alianza. Vemos, por tanto, en esta reversión de alianzas, cómo la anterior rivalidad Francia-Austria desaparece. Ahora hay una alianza Francia-Austria y, en cambio, Brandeburgo-Prusia, que había jugado con Francia, se acerca a Inglaterra y ahora se constituye esta triple reino de Francia, Austria y Rusia frente a Brandeburgo y Gran Bretaña. Es esta la gran reversión de alianzas de mediados del siglo XVI. Tan importantes cambios que rompían los alineamientos tradicionales tuvieron, entre otros efectos, el de estabilizar la situación en Italia, que apenas cambiaría ya hasta las guerras revolucionarias francesas, pero también en el Imperio y en los Países Bajos, teatros durante siglos de los enfrentamientos entre Habsburgo y Francia. La alteración de las alianzas despertó oposiciones, tanto en la corte británica como en la francesa. En Londres había muchos descontentos por la importancia que se daba a ese pequeño ducado de Hannover, el ducado del que procedía la nueva dinastía británica, y por el coste que suponía la defensa de este pequeño territorio al norte del Imperio germánico. En Francia, de la misma manera, la alianza con su enemiga tradicional, Viena, generaba amplias desconfianzas. Los hechos, sin embargo, pese a todas estas reticencias, consolidaron los nuevos bloques y llevaron a la guerra, también en Europa, a raíz de una nueva iniciativa del arriesgado Federico II de Prusia, que en agosto de 1756 invadió Sajonia, rey de Polonia, Augusto III, aliado de Austria y suegro del Delfín de Francia. Exactamente un año después de la anterior, el 1 de mayo de 1757, se firmó un segundo Tratado de Versalles que convertía en ofensiva la alianza defensiva franco-austríaca y la ampliaba, entre otros países, a Suecia. Por su parte, Gran Bretaña y Prusia
lograron el apoyo de algunos príncipes alemanes. Nuevamente se planteaba una guerra casi general, de la que apenas quedaban fuera España, requerida por ambos contendientes, pero decidida a mantener la neutralidad que preside el reinado de Fernando VI, y las Provincias Unidas, es decir, Holanda, aliadas de Inglaterra desde las últimas décadas del siglo anterior. Daba comienzo así la Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763, probablemente el mayor conflicto, el más importante conflicto del siglo XVIII, antes, por supuesto, de la Revolución Francesa y los conflictos a los que llevó. Guerra de los 7 Años caracterizada no solo por la plena incorporación de las colonias a los conflictos europeos, hasta el punto de haberse iniciado en ellas el enfrentamiento, como vimos, sino también por el hecho de que tanto a Francia como a Gran Bretaña les interesó mucho más la guerra marítima que el enfrentamiento europeo. En realidad, como afirmara Gaston Seller, uno de los grandes historiadores de las relaciones internacionales, se desarrollaron simultáneamente dos guerras distintas que acabarían en dos paces diferentes. Una entre Federico II de Prusia y la coalición de sus adversarios, que tuvo como escenarios Alemania Oriental, Silesia o las fronteras de Bohemia y Polonia, y otra, una segunda guerra, entre Francia e Inglaterra, que se combatió en los mares, las colonias y la zona occidental de Alemania. Es un poco reticente al paso. Hay que mantenerlo. Tanto en América como en la India, la guerra fue favorable a los británicos. Por ello, y tratando de superar su desventaja en la guerra marítima, en la que su flota había sufrido grandes pérdidas, Francia logró involucrar a España, con cuyo nuevo rey, Carlos III, que había heredado el trono en 1759, firmó el Tercer Pacto de Familia en agosto de 1761, preludio de la intervención española en la guerra al año siguiente. Es evidente que a los españoles tampoco les interesaba el predominio marítimo de Gran Bretaña, con quien mantenían, como hemos señalado, múltiples litigios en América. Pero su incorporación tardía a la guerra no cambió la dinámica de triunfos británicos y solo sirvió a España para compartir la derrota. En unos momentos, además, cuando se incorpora, en los que la guerra se acercaba a su final, que tendría lugar en 1763 ante el cansancio de los diversos participantes. El Tratado de París, que puso fin a la guerra colonial, supuso para Francia la práctica desaparición de su presencia en el Canadá, la llamada hasta entonces Nueva Francia, aunque mantuvo sus derechos de pesca en Terranova. También se vio obligada a ceder a Inglaterra las tierras que se adjudicaba hasta entonces al este del Mississippi, la parte oriental de la Luisiana, al sur del mapa que ven, lo que daba a los británicos un amplio acceso al Golfo de México. Y también hubo de ceder a Inglaterra sus factorías en Senegal y en la India, donde los franceses solo mantuvieron algunos escasos enclaves. En cuanto a España, en la Paz de París de 1763 recuperó La Habana y Manila, que habían sido conquistadas por los británicos en el último año de la guerra. En América del Norte, sin embargo, hubo de ceder a Gran Bretaña, Florida, lo que suponía una pérdida amenazadora, al incrementar aún más la presencia británica en el Golfo de México, con la consiguiente amenaza para las posesiones españolas en Nueva España y el Caribe. En compensación, Francia cedió a España la Luisiana occidental, en la orilla derecha del Mississippi, que incluía la capital Nueva Orleans. Se trataba de un territorio enorme que teóricamente ocupaba casi todo el centro de los actuales Estados Unidos, pero que en realidad, salvo la zona aproximada del actual estado de Luisiana, era un espacio no colonizado y aún por ocupar. El personaje que negoció en París en nombre de España, el genovés Jerónimo Grimaldi, fue recompensado sustituyendo a Ricardo Wall como secretario de Estado de Carlos III. Ven aquí los territorios que
a los que nos hemos referido, la Luisiana occidental, que pasa a España, la oriental, que es toda esta zona, que pasa a Gran Bretaña. Y sobre todo, el riesgo enorme que supone para España la presencia británica en el Golfo de México, que es donde ella tiene el epicentro de la Nueva España, el Virreinato de la Nueva España, también las islas del Caribe, Cuba, etcétera. Yo creo que me tiene manía a mí, porque el resultado de la guerra en Europa fue más equilibrado, aunque el Tratado de Paz ratificó la expansión de Prusia, que había estado a punto de sucumbir durante el conflicto, en el que perdió un 10% de su población y padeció numerosos daños. La confirmación de su importancia suponía la emergencia de una peligrosa bipolaridad con Austria en el seno del imperio. Una tercera potencia, Rusia, tenía también un papel creciente en el espacio centro-oriental. En los años siguientes, la conflictividad en la zona estuvo vinculada sobre todo a las siempre difíciles sucesiones en el trono electivo de Polonia, un país que acabaría siendo repartido a finales del siglo XVIII entre sus vecinos Austria, Prusia y Rusia. El triunfo británico en la guerra marítima, que reducía a la mínima expresión la presencia colonial francesa en América y la India, al tiempo que potenciaba la hegemonía de Gran Bretaña en los mares del mundo y su dominio colonial, dejó en los dos países borbónicos, Francia y España, un evidente deseo de desquite. El pacto de familia que unía a ambos en la política exterior continuó teóricamente en vigor, pero en algún asunto, como por ejemplo el incidente de las Malvinas en 1770-71, cuando Gran Bretaña ocupó este territorio, España no recibió la ayuda de Francia a pesar del pacto de familia, lo que incrementó los recelos y tensiones siempre existentes en la relación entre ellas. Pese a su triunfo en la Paz de París, Inglaterra quedó aislada en los 20 años posteriores, tras haber roto con Prusia a finales de la guerra, en 1762, a raíz del acercamiento entre Prusia y Rusia, que a Inglaterra no le gustó. Las relaciones diplomáticas en el continente se estructuraron sobre el mantenimiento de la alianza entre Francia y Austria, contrarrestada por la que se estableció desde el 62 entre la Prusia de Federico II y Rusia. En las 3 décadas que median entre la Paz de París y el comienzo de las guerras derivadas de la Revolución Francesa, en 1792, periodo de tiempo, estas 3 décadas, que coincide prácticamente con el reinado de Carlos III, la mayor parte de las tensiones y los conflictos armados en el viejo continente tuvieron lugar en la Europa oriental. Las potencias occidentales, con sus finanzas exhaustas tras las guerras de mediados de siglo, concentraron sus esfuerzos en la competencia colonial, al tiempo que perdían importancia en el este, especialmente Francia, cuyo objetivo diplomático prioritario fue el de mantener el aislamiento británico, que no dejaba de ser un logro importante, aunque un tanto casual, después de la derrota en la Paz de París. Hay varias. La rebelión de las colonias de Norteamérica contra Jorge III daría a Francia y a España la gran ocasión para vengarse de los ingleses. Ambas, a las que se unieron posteriormente las Provincias Unidas, es decir, Holanda, intervinieron en apoyo de los colonos, con el añadido de un enfrentamiento franco-británico en la India, mientras los países del norte de Europa respondieron con la formación de la llamada Liga de los Neutrales en 1780, que en realidad mostraba el malestar generado por la prepotencia inglesa en el mar, es decir, el resto de los países no quieren saber nada del conflicto.
La participación española en la independencia de los Estados Unidos fue muy importante, como el propio George Washington reconoció poco después. Sin embargo, lo curioso es que el reconocimiento ha sido del papel de España ha sido muy tardío y muy escaso. Si Bernardo de Gálvez, que es el gran protagonista por parte española, en el año 2014 fue declarado ciudadano norteamericano honorífico a título póstumo. Y no sé, ha habido algún otro reconocimiento, pero muy escaso. Ya desde la guerra, la ciudad de Galveston, en Texas, junto a Houston, adoptó el nombre de Gálvez en homenaje suyo y algún otro elemento. Pero si se fijan en este mapa y en cualquier mapa que busquen de la guerra de independencia de los Estados Unidos, vean la leyenda, no aparece España para nada. Son las 13 colonias, los ingleses, los éxitos ingleses, los americanos, la campaña de Washington, los éxitos de los americanos, los franceses y las líneas de intervención. ¿Dónde está España? En ningún sitio. Es decir, este es el reconocimiento que ha tenido de verdad España por la participación en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Salvo que haya algún libro reciente de algún español que incluya un mapa, no se encuentra prácticamente en ningún sitio. Por parte de España, la guerra contra Gran Bretaña y a favor de los rebeldes norteamericanos se desarrolló en varios frentes. En la península ibérica hubo una serie de asedios infructuosos al Peñón de Gibraltar y hubo un éxito que fue la conquista por las fuerzas hispano-francesas de la isla de Menorca, cedida a Inglaterra en Utrecht, conquista en el año 1782. Un segundo frente, un tanto quimérico, fue el intento de conquistar la isla de Wight, al sur de Gran Bretaña, que tuvo un intento que tuvo, no obstante, la virtud de retener en aguas británicas una parte de la flota de Jorge III, lo cual, evidentemente, pues, impedía que acudiese a América. Un tercer frente estuvo en Centroamérica, donde Matías de Gálvez, el padre de Bernardo, el que habría de ser el gran protagonista español de la independencia de los Estados Unidos, atacó los establecimientos británicos en las costas de Honduras y Guatemala, establecimientos para la corta del palo tintorio, que era muy importante para su industria. El cuarto y más importante de los frentes se desarrolló en el propio escenario de la Guerra de Independencia norteamericana. Fundamentalmente, desde ese territorio que había recibido España en la Paz de París, desde Luisiana, la Luisiana que le cede Francia, con la desembocadura del Mississippi, con Nueva Orleans, como el puerto que queda bloqueado prácticamente desde un principio, y desde allí, y también desde el Golfo de México, Cuba, etcétera, se organiza la intervención española. ¿Cuál? A lo mejor hay que darle aquí, ¿no? Ahí, mejor, gracias. Bueno, en realidad van a oír ustedes una conferencia mucho más importante que la mía sobre los participantes. Dos conferencias se quedan en los aspectos militares de la participación española. Lo voy a pasar un poco por encima, y un poco rápido sobre los personajes. Los personajes que intervienen. Hay muchos que se pueden buscar. Uno de los primeros es Luis de Unzaga, que fue gobernador de Luisiana, que desde abril del 76 dio refugio a buques rebeldes perseguidos por los británicos, envió suministros al ejército de los colonos a través del Mississippi y el Ohio, que permitieron llegar prácticamente hasta el centro, al epicentro de la lucha. Y después de luego fue capitán general de Venezuela y al final de la guerra, como gobernador de Cuba, como capitán general de Cuba, siguió apoyando al ejército enviando ayuda militar y material. Mucho más importante, sin embargo, es Bernardo de Gálvez, el gran personaje, el más importante de todos. Fíjense lo poco que vivió 40 años, y murió 13 o 14 años después del final de la guerra. Es decir, era un hombre muy joven cuando intervino. Él era sobrino del secretario de Estado, ministro de Indias del gobierno de Carlos III, José de Gálvez, y quizá por esto tuvo este puesto tan importante, que fue el de
sucesor de Unzaga como gobernador de Luisiana. Desde este cargo siguió con la colaboración en ayuda de los rebeldes, con cargamentos de armas, de municiones, de pólvora, medicamentos, etcétera, dinero y otros suministros, tiendas de campaña, muchas cosas, que fueron importantes en acciones como la importantísima batalla de Saratoga o en la defensa de Fort Pitt, la actual Pittsburgh. Asimismo, Gálvez acogió a rebeldes que huían de las tropas británicas, todo ello en un momento en que España se mantenía aún oficialmente neutral. El 21 de junio de 1779, Carlos III declaró la guerra contra Gran Bretaña, lo que llevó a Gálvez a intervenir con tropas y barcos para expulsar a los ingleses del Bajo Mississippi, donde logró importantes victorias, entre otras el desmantelamiento del fuerte New Richmond en Baton Rouge, Luisiana, o la captura de 8 barcos británicos que llevaban refuerzos procedentes de Pensacola, en Florida. En fin, en el año 80 atacó las plazas fuertes de Mobile y de Pensacola, que eran puntos claves de los británicos en el Golfo de México. Logró conquistar Mobile en el año 81 de una manera heroica, con múltiples dificultades, en una expedición desde La Habana. Logró la rendición de los fuertes y la plaza de Pensacola, lo que suponía prácticamente expulsar a los británicos del Golfo de México, donde habían adquirido tan importantes posesiones en la paz de París. Y, en fin, participó en otras acciones. Otro personaje importante es Diego de Gardocki, comerciante, diplomático, que intervino también enviando dinero a los rebeldes y que en el año 75 se convertiría en el primer representante diplomático de Carlos III en el nuevo país, antes de cargos que ocuparía en España. En tiempos ya de Carlos IV fue secretario de Estado, o sea, ministro de Hacienda, en los primeros años 90. Y, finalmente, otro de los personajes, repito, hay muchos más, yo he seleccionado 4, sería el conde de Aranda. Este fue un personaje decisivo, que fue embajador en París durante los años de la guerra. Su aportación, no obstante, no ha sido reconocida por los Estados Unidos a causa de que tradicionalmente se le atribuyó la autoría de una memoria secreta que advertía a Carlos III de los riesgos que tenía para las posesiones americanas de España el apoyo a los rebeldes. Recientemente, el profesor y académico José Antonio Escudero ha demostrado la falsedad de tal atribución, indicando la necesidad de reparar la injusticia histórica cometida con el conde, quien apoyó muy claramente la lucha de las 13 colonias contra Gran Bretaña. Desde el comienzo de la insurrección, estando en París, envió ayudas económicas a través de bancos que pusieron el dinero en Norteamérica, mantuvo frecuentes reuniones con agentes norteamericanos, Benjamin Franklin, Silas Deane, Arthur Lee, que, por cierto, también viajó a España. En fin, Aranda era claramente partidario de enfrentarse a Inglaterra, al contrario de otros personajes, como el propio Floridablanca, que en la línea de tiempos de Fernando VI, con José de Carvajal o Bernardo Wall, creía que había que ir a una política de buen entendimiento con Gran Bretaña, de no enfrentamiento, etc. Aranda era todo lo contrario, por eso la injusticia cometida con él. Por el Tratado de Versalles de 1783, que puso fin a la guerra, Francia recuperó algunas posiciones coloniales. En cuanto a España, se le reconoció la posesión de Menorca y se le devolvieron las llamadas dos Floridas, la oriental, la propiamente Florida, perdida 20 años antes en la paz de París, y la occidental, que se llamaría desde entonces, recibiría desde entonces este nombre de Florida Occidental, correspondiente a esa franja costera al sur, esa franja costera que enlaza Nueva Orleans con la otra Florida, que es un poco correspondiente a la zona de Pensacola, territorio que había sido conquistado ya por las expediciones de Gálvez. Con lo cual, repito, se lograba de nuevo cerrar el Golfo de México
a los británicos que todo el Golfo de México estuviera prácticamente bajo soberanía española, salvo quizá alguna de las islas. Evidentemente, el conseguir todos estos territorios fue un logro importante del Tratado de Versalles, pero implicaba un fuerte aumento de los gastos, porque había que defender tan extenso espacio, había que construir fortificaciones, dotarlas de guarniciones militares, porque además desde muy pronto, es verdad que se había eliminado de ahí a los británicos, pero desde muy pronto habría un problema nuevo. Los Estados Unidos, desde un principio, intentarían ir hacia el sur y, por tanto, lo que antes había sido el problema británico, ahora empezaba a ser el problema del norteamericano en el Golfo de México y en el Caribe. El Tratado de Versalles tuvo también repercusiones favorables a España en Centroamérica, pues eliminó los asentamientos ingleses para la Corta del Palo Tintorio en la costa de Mosquitos, en Honduras y Nicaragua, aunque Inglaterra retuvo Belice y, por supuesto, en España Gibraltar, además de Jamaica. La isla de Jamaica era enormemente importante para ella en América. La isla de Jamaica, conquistada a mediados del siglo XVII, era un poco la gran base americana de Inglaterra, sobre todo ahora, una vez perdidas las colonias del norte. Buscando romper su aislamiento, Gran Bretaña firmó en 1786 un tratado comercial con Francia, pero las cosas habrían de cambiar muy pronto. A finales de aquella década, el comienzo de la Revolución, al año siguiente de la desaparición de Carlos III, provocaría un cambio profundo en las relaciones internacionales, que desde comienzos de los años 90 entran en ese gran periodo de la Europa revolucionaria, con las guerras, posteriormente la Europa napoleónica, todo un gran ciclo que solo acabaría en 1815 con el Congreso de Viena. Pese a los buenos resultados en el aspecto territorial, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos tuvo un alto coste financiero y económico, tanto para Francia como para España. En la primera agravó y precipitó algunas de las crisis que provocarían la Revolución, y entre ellas el grave deterioro de la hacienda. Para España, el coste financiero de su apoyo al nuevo país americano dejó exhaustas las arcas del Tesoro, hasta el punto de que ya en 1780 hubo de recurrirse a la primera emisión de vales reales con la garantía del Estado. Como escribiera el maestro Guillermo Céspedes del Castillo, cito: el saldo negativo de aquella guerra, entre comillas, victoriosa, comenzó a notarse en los años subsiguientes a la paz de Versalles, cuando el precio del conflicto se percibe en toda su magnitud. Barcos perdidos, negocios arruinados, indemnizaciones por pérdidas, paralización económica y crisis generalizada, cuya magnitud tiende a quedar enmascarada por la coyuntura general de depresión con la cual empalma. Por otra parte, es evidente que el ejemplo de las 13 colonias no dejaría de influir, unas décadas después, en la emancipación de la América española. Otro frente importante de litigios en la política internacional durante el reinado de Carlos III fue Portugal, permanente aliado de Gran Bretaña y enfrentado por ello a España en múltiples momentos, especialmente con motivo de la reivindicación española de la colonia de Sacramento en la parte norte del Río de la Plata, la zona del actual Uruguay. Bueno, España y Portugal tenían siempre en América, el conflicto se produce sobre todo en América, porque los portugueses, fíjense en este mapa, los portugueses, claro, la línea de Tordesillas, la ven ahí marcada en amarillo, pero los portugueses se van extendiendo por el Amazonas y por otras, sobre todo por la cuenca del Amazonas, hacia el oeste, una zona que los españoles van abandonando, pero realmente al final acabarán consiguiendo un territorio brasileño muy superior al que el Tratado de Tordesillas les adjudicaba. Pero los conflictos estaban sobre todo en el sur, donde Portugal establece esta colonia del Sacramento en el norte del río de la Plata, en el actual Uruguay, y donde sobre todo se disputan, la expansión afecta a zonas donde están los pueblos indígenas de las misiones jesuíticas. Entonces, estos son los dos grandes elementos de conflicto. En el año 1762, como consecuencia de la intervención tardía de España en la Guerra de los 7 años, el ejército español invade Portugal
en la península ibérica, pero sobre todo ocupa la colonia del Sacramento, que era una permanente reivindicación. Se llega a la paz, se devuelve la colonia, pasa de nuevo a Portugal. Carlos III posteriormente quiso reorganizar y reforzar el poder español en el sur de América y para ello en el año 76 creó el nuevo virreinato del Río de la Plata. Y aprovechando un nuevo ataque portugués en la zona de conflicto, coincidente con la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, el nuevo virrey de La Plata, Pedro de Ceballos, conquistó la colonia de Sacramento con ayuda de tropas enviadas desde España. Y se apoderó también de algún otro territorio portugués en la zona brasileña. Al final se llegó en el año 77 a los acuerdos de San Ildefonso y el Pardo, por lo que se establecieron una serie de límites en torno al río Uruguay. La colonia de Sacramento pasó a poder de España, ya de forma definitiva. España cedió algunos territorios en la zona de Brasil, en la zona de Río Grande do Sul, la isla de Santa Catalina, etc. Y, a cambio, Portugal entregó a España las islas de Fernando Poo y Annobón, que a muchos de ustedes les sonarán, en el Golfo de Guinea, porque es el origen de la Guinea española, que después se empezará a ocupar ya en el siglo XIX. Hasta entonces nadie se acordó de ellas, pero ya desde este 1777 pertenecían a España. Evidentemente, cuando se habla de política exterior, tendríamos que hablar también del Mediterráneo, porque hemos estado hablando del Atlántico, hemos estado hablando de América, hemos estado hablando de Europa. ¿Qué pasa en el Mediterráneo? Bueno, el Mediterráneo es curioso porque realmente, como he señalado antes, desde esa revolución diplomática de los años 50, el Mediterráneo prácticamente se mantiene el statu quo. Es decir, los problemas mediterráneos que siempre afectaron a España desaparecen o quedan reducidos a la mínima expresión ahora gracias a esta neutralización del Mediterráneo. O sea, los Borbones han conseguido instalarse en los tronos de Nápoles y Sicilia y también en los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla, y ciertamente, bueno, pues el Mediterráneo no entra ya en todas estas grandes combinaciones. Hay una relativa ausencia del Mediterráneo, pero sigue habiendo un problema, que es el problema de las relaciones con el norte de África, con las soberanías musulmanas. El problema de la relación con Marruecos, que llevó a una serie de enfrentamientos, con intentos marroquíes de tomar Melilla, Ceuta y el Peñón de los Vélez. Al final, en el año 1780, se llegó a un acuerdo que Floridablanca incrementó luego, es decir, amplió luego en el año 85, y que de alguna manera facilitó a España un poco la política en aguas mediterráneas cercanas a la península, y sobre todo de cara a los ataques que se hicieron en tiempos de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos con el intento de conquistar Gibraltar. También hubo malas relaciones con Argel, con enfrentamientos, un intento fallido en el año 1775 de conquistar Argel, en fin, relaciones también complejas con Túnez, con Trípoli, y realmente con quien mejores relaciones se mantuvo fue con el Imperio Turco, en el otro extremo, en la zona oriental del Mediterráneo. El Imperio Turco en el 18 está ya en un cierto retroceso, amenazado por Austria y Rusia, y en el año 82 se consiguió un tratado que permitió la instalación de consulados españoles en varias de las principales ciudades turcas. Bien, yo acabaría prácticamente aquí mi repaso, sí, pero tengo que decir algo muy rápidamente porque no tengo tiempo para más, y es que cuando hablamos de política exterior hay que aludir a algo importantísimo, algo que tiene lugar a comienzos de los años 70, aprovechando un poco la pausa entre la paz de París y el inicio de los conflictos, estos años de cierta tranquilidad, que es la extinción de la Compañía de Jesús. La extinción de los jesuitas es una acción en la que España jugó un papel decisivo. Y, evidentemente, es una cuestión de política internacional. No se trata solo de expulsarles, ya habían sido expulsados de España, igual que de Portugal, de Francia, de los territorios de los Borbones en los años 60. Se trataba de conseguir que el Papa anulara, suprimiera la Compañía.
No hay tiempo de hablarles, sería muy largo, de las razones del antijesuitismo, de toda esta política, que les diré simplemente que es antijesuitismo por parte de muchos gobernantes y también por parte de fuertes sectores de la Iglesia católica, órdenes religiosas, obispos, etcétera, que están decididamente en contra de los jesuitas. Bueno, los jesuitas también tenían sus partidarios y entre estos partidarios pues estaba el Papa Benedicto XIII, que además les protegía y durante la vida de Benedicto XIII contaron con la protección del secretario de Estado, cardenal Torrigiani. Por eso, cuando muere Benedicto XIII, el cónclave es importantísimo. A ver a quién se consigue sacar papa. La participación española fue importantísima. Las presiones, el embajador Manuel de Roda tendría un papel muy activo. Al final, después de múltiples alternativas, fue elegido el franciscano Antonio Ganganelli, que tomó el nombre de Clemente XIV. Ganganelli no era de los más claramente antijesuíticos, pero los electores se cercioraron de que al final acabaría. Entonces lo que hace Carlos III es cambiar al embajador. Roda era un personaje importante, había hecho una buena labor, pero envía directamente a José Moñino como embajador en Roma. Y José Moñino un personaje de una enorme capacidad e importancia, va a ser el embajador que, coincidiendo con el pontificado de Clemente XIV, insista y consiga al final, después de 4 años de pontificado, el Papa da larga, consiga el breve, en 1773, el breve Dominus ac Redemptor, que decretaba la supresión de la compañía. Curiosamente, los jesuitas que habían sido expulsados se tuvieron que ir donde les admitieran y fueron 2 soberanos no católicos los que les protegieron, el protestante Federico II de Prusia y la ortodoxa Catalina II de Rusia. La Compañía de Jesús no sería restablecida hasta 1814 por el Papa Pío VII. Bien, es hora de concluir todo lo que hemos visto. Antes conviene sintetizar las líneas esenciales de la política exterior de Carlos III, a la que ya nos hemos referido. Toda la política exterior se inscribe en el periodo cronológico iniciado por la Paz de Aquisgrán de 1748, que cerró el largo ciclo de las guerras de sucesión de la primera mitad del siglo, periodo cronológico que se inicia entonces y que se extiende hasta la Revolución Francesa, origen de grandes cambios en las relaciones internacionales. Un periodo de 4 décadas en el que España se benefició de la estabilidad en Italia, una vez consolidada en ella la presencia de dinastías borbónicas y de la consiguiente neutralización del Mediterráneo occidental, espacio cuyas costas estaban mayoritariamente en manos de soberanos de la familia Borbón y en el que el único problema habían de ser esas relaciones con los poderes islámicos del norte de África a las que hemos hecho referencia. La neutralización del Mediterráneo occidental implicaba una fuerte reducción del interés de España por los asuntos europeos, pues a diferencia de los siglos anteriores no poseía territorios como Milán o los Países Bajos que le obligaran a inmiscuirse en cuantas cuestiones y conflictos pudieran afectar al centro y norte de Europa. Ello le permitió, a cambio, concentrar su política exterior en la defensa y el reforzamiento de su amplio imperio ultramarino, especialmente en América, que era el espacio más amenazado por el poderío mercantil y marítimo de Gran Bretaña. De hecho, el de Carlos III fue el primer reinado de la Edad Moderna en el que el centro de la actuación española no estuvo en Europa, sino en las Indias, de la actuación exterior. Carente del poder necesario para marcar una política propia, España necesitaba integrarse en alianzas y el gran problema que se le planteó durante estos años fue el de cuál fuera la forma mejor de defender su imperio. El acercamiento, la paz y la buena relación con Inglaterra o la alianza con Francia y el enfrentamiento con los británicos. En el reinado de Carlos III, y a diferencia del anterior de Fernando VI, se impuso la segunda opción, pese a la inclinación a una política de acercamiento de gobernantes como Moñino que, precisamente por su intervención en la
extinción de la Compañía de Jesús, lograría de Carlos III el título de conde de Floridablanca. La vinculación a Francia en la política exterior incluyó cierta dependencia y subsidiariedad. No obstante, los resultados fueron bastante buenos y España logró defender, extender y potenciar su imperio de ultramar, que vivió uno de sus mejores momentos. En el debe de la política exterior española, sin embargo, conviene poner, junto a la supresión de la Compañía de Jesús, la consolidación del retroceso frente a Portugal en América del Sur, la zona de la Amazonia, que, si bien venía ya de tiempos anteriores, se confirmó ahora y que no pudo paliar la obtención de la ansiada colonia de Sacramento. Pero el elemento más negativo fue la notable crisis financiera con la que acabó el reinado, como consecuencia, sobre todo, de los gastos ocasionados por la participación en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Una crisis que, no lo olvidemos, habría de condicionar el reinado de Carlos IV, el cual se vería profundamente afectado también por las repercusiones de la Revolución Francesa. Son, pues, luces y algunas sombras, aunque tal vez en aquellos tiempos, y sin la perspectiva que nos da a nosotros el saber lo que ocurrió después, predominaran las luces sobre las sombras. En cualquier caso, es evidente que la España de Carlos III fue una de las grandes potencias mundiales de aquellos años. Muchas gracias.